Buenas tardes, comunidad. Bueno, puede ser buenas tardes, buenos días, depende a la hora que esté haciendo esta lección. Bueno, primeramente, ya como se darán cuenta, estamos cambiando. Yo inicio con otro bloque de este estudio de proverbios. Ya prácticamente estamos en la recta final, así que lo felicito si ha llegado hasta esta instancia. Quiere decir que ha permanecido en una constante y ya no queda nada para poder terminar este ciclo. Así que los animo a seguir, por decir así, esta aventurilla. Y bueno, lo que veremos el día de hoy es todo lo que es proverbio. Bueno, yo tengo que ver ya el bloque de proverbios desde el capítulo 9 hasta el capítulo 22. Hoy veremos proverbios de 9 y 10, donde terminaremos todo lo que es la estructura base de toda la enseñanza del libro de proverbios, para después adentrarnos a todo lo que es esto de los proverbios de Salomón y todos estos consejos cortos que nos enseña este libro hasta el capítulo 22. Bueno, claramente después sí. Así que los invito a que puedan tomar su libreta, puedan tomar su Biblia. Si no leyó el capítulo 9 y 10, los invito también a que lo puedan hacer después de que oremos por esta clase. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos las gracias, papá, por estas instancias que usted nos regala para poder seguir creciendo, para seguir llenándonos, Señor, de sabiduría. Papá, por favor, que esta palabra o esta lección no quede en saco roto, que no vaya a un saco roto, Señor, sino que pueda ser aplicada, pueda ser guardada, atesorada, Señor, para así después, el día de mañana, ante cualquier adversidad o de cualquier eventualidad, poder ponerla en práctica, Señor. Te pido por mis hermanos que se han mantenido hasta la fecha, Señor, realizando estas clases, como también te pido por los hermanos que tal vez están atrasados o aún no inician. Papá, sé tú con ellos, sé tú dirigiéndolo con tu espíritu, Señor. Sé tú convenciéndolos y sé tú poniendo ese querer como el hacer para seguir creciendo, para honrarte a ti, Señor, y poder servirte de buena manera. Papá, esta clase la dejamos en tus manos. Sé tú, Señor, guiándonos, sé tú, Señor, ayudándonos a poder comprender todo lo que tú nos quieres enseñar a través de esta lección. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver los capítulos 9 y 10. Y como título a la clase del día de hoy tiene como nombre Blanco y Negro. El objetivo de esta clase es entender qué es la sabiduría según las escrituras y comprender las consecuencias de la insensatez. El libro de Proverbios nos enseña bastante y súper bien esto, acción y consecuencia, lo bueno y lo malo, los justos y los malvados, la gente sabia y los insensatos. Así que vamos a tener un montón de aristas, un ramillete de un montón de consejos que nos entrega este libro. Así que hoy por hoy vamos a adentrarnos en lo que es la sabiduría y vamos a comprender las consecuencias de lo que es la insensatez. Pero para empezar, vamos a hacer un breve recordatorio de qué es lo que es esta estructura de proverbios del 1 al 9. Del 1 al 9 vendría siendo la gran introducción. Esta es una lógica moral de todo el libro. De aquí salen todos los sistemas de valores que después se aplican dentro de los proverbios de Salomón desde el 10 hasta el 22. Esta es la estructura base. Aquí está todo el sistema de valores que vamos a ir aprendiendo en estos dichos cortos que traen sabiduría o estos paralelismos, estos cuadros comparativos que utiliza el Señor para que nosotros podamos ir comprendiendo cuál es su voluntad. Así que es bueno tener claro que Proverbios del 1 al 9 es la gran introducción para
estos dichos cortos. Bueno, y no está mal, no está, no está de más decir que estos proverbios fueron hechos, por decirlo así, por padres proverbiales que estaban desesperados porque sus hijos ya estaban grandes, ya no era una orden, sino que nos damos cuenta en este libro, en Proverbios, bueno, en esta parte de la estructura, de que ya era más como ruego, ya era más como enseñanza, y dentro de la creatividad los padres proverbiales vieron estos dichos cortos, ya que yo creo que en su época, a lo que estamos nosotros también ahora, a esos jóvenes que ya estaban entrando a buscar todo lo que es dinero, todo lo que estaba buscando, lo que es poder, lo que era tal vez princesas, querían aprender de una forma más rápida, más instantánea. Entonces, dentro de la creatividad, se crearon estos, estos dichos cortos con algo de sabiduría, donde utilizan muchas veces, muestran lo bueno como el antónimo a lo bueno dentro del mismo dicho. Esto es para crear una cosmovisión cristiana. Dios lo utiliza para crear una cosmovisión cristiana fuerte. Porque, digamos, uno no anda no anda en la vida, hoy voy a aprender hoy me voy a entrenar sobre la fe, sobre la paciencia. Hoy este día voy a ir directamente a ver lo que es la paciencia. Claramente no es así. La vida viene y de repente viene con obstáculos, viene con baches, saltos y etcétera. Por ende, el Señor, en su misericordia, en su enorme gracia, nos dio este libro de Proverbios para que en su general y en este rompecabezas gigante de cómo construir nuestra vida sabiamente, nos regala estos dichos cortos, que pueden servir como sirvieron antiguamente, como también sirven hoy en día. Bueno, ya entendiendo lo que es la gran introducción, hoy terminaremos de ver esta gran introducción de sistemas de valores que se aplican después los dichos, en estos dichos cortos con sabiduría. Es bueno entender que esta es la base, Proverbios del 1 al 9. Hoy terminaremos de ver el capítulo 9. Si se fijan que no estoy mirando en la pantalla es porque estoy proyectando yo mismo el PowerPoint para poder agilizar un poquitito más esto y yo también poder guiarme y orientarme mejor. ¿Ya? Así que por si me encuentran que le estoy faltando respeto por no mirar a la cámara. Bueno, también es importante que volvamos a repasar el tema de la sabiduría. Stephanie tocó este tema en clases pasadas. Sabiduría en hebreo es Hokmah, pero este Hokmah es una habilidad de conocimiento aplicado. Es esta sabiduría aplicada, no tan solo que se queda en la mente, en el conocimiento, sino que es un conocimiento que se aplica. Utilicé, si es que no me equivoco, el mismo versículo que utilizó Stephanie la semana pasada. Y como sabemos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y puse acá como definición, es que el temor al Señor es el sano sentido de reverencia y asombro por el Señor, una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios, ya que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, por lo que necesito humillarme delante de Dios. Entonces, resumimos que sabiduría es el entendimiento del pueblo de Dios acumulado por generaciones sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y honre a los demás. Para tener una buena sabiduría, como hemos explicado y como también nos enseña el texto que la mayoría conocemos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa es una buena sabiduría, ese es un Hokmah. Cuando ya hay un temor al Señor, ya eso se transforma en un conocimiento aplicado. Aquí en este recuadro, Morgan nos regala un pensamiento y dice:
Siempre estamos comenzando, cada mañana comenzamos de nuevo. Cada tarea que emprendemos es un nuevo comienzo. Cada aventura en alegría o en esfuerzo debe tener su comienzo. Entonces, cada principio sea en el temor del Señor. Eso es sabiduría y conduce en el camino de la sabiduría. Se los dejo ahí para que reflexionen. Creo que todo lo que expliqué anteriormente, Morgan lo explica mejor. Y tal vez no fue necesario haberles dicho todo lo que les dije. Creo que queda bastante claro lo que nos quiere entregar el mensaje. Lo que vamos a ver ahora, ya haciendo ese como breve repaso, para que también entendamos desde el capítulo 10 en adelante, que vendrán las próximas clases, cuál es la estructura de este sistema de valores y cuál es el corazón, que vendría siendo lo que quiere el Señor, que seamos más sabios. Por ende, tenemos que tener en esa misma cadena, en esa misma línea, ese temor al Señor que nos va a instar a tener ese hokma, ese entendimiento, ese conocimiento aplicado. Y vamos a pasar a Proverbios 9, del capítulo 1 al versículo 6, esta invitación generosa de la sabiduría. Bueno, en el siguiente recuadro podemos ver que está desglosado el versículo, bueno, el capítulo 9 del versículo 1 hasta el versículo 6, que viene siendo este camino de la sabiduría, esta invitación generosa de la sabiduría. Yo lo voy a leer en la TLA. Yo ahí en el recuadro lo puse en la Reina Valera, así para que no tenga drama con eso, no se complique. Y lo voy a leer en la TLA, ya que se entiende un poquitito mejor cuando habla un poquitito de mató a sus víctimas y cosas así. Dice: la sabiduría hizo una casa y le puso 7 columnas labradas. Hizo además una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad, para que desde allí gritaran: jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo, vengan a gozar de mi banquete, beban del vino que he preparado. Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con diligencia. Prácticamente este era un banquete abierto. Vimos en el capítulo anterior, en Proverbio 8, que aquí ya era como si escucharon y obedecieron, adquirían estos beneficios y estas bendiciones. Si ustedes se ponían a pensar en la clase pasada de Proverbios, podríamos personificar a la sabiduría como una mujer. Y en Proverbio 8 es como una mujer con bendiciones y beneficios para aquellos que escucharon y obedecieron. Pero ahora es un poquitito diferente, ya que la sabiduría, ahora la mujer era más generosa. Tenía una hospitalidad que prácticamente estaba invitando a todos. Dice: a cualquier simple ven acá, en la versión de la Reina Valera. Cuando habla la sabiduría edificó su casa, prácticamente, como decía, estaba mostrando su generosa hospitalidad. Labró sus 7 columnas. Y aquí ya estamos hablando de una casa, y la casa de la sabiduría tuvo que haber sido grande, bien diseñada e inquebrantable. Por ende, la invitación no era a cualquier lugar. Nos está mostrando su generosidad. Dice: venid y comed de mi pan. Bueno, antiguamente las costumbres, esto lo hacía como algo más cercano. Esto de venid y comed mi pan antiguamente, y la ética antigua era bastante significativa que te invitaran a comer de su pan. Luego en el versículo 2, cuando
nos dice que mató sus víctimas en la versión Reina Valera. Yo por eso recién lo leí en la TLA para que se entendiese un poquitito mejor el mensaje. Cuando habla de matar es como la actividad difícil y la responsabilidad de poder construir una casa, ya que era enormemente trabajo de hombres. Y cuando, en el mismo versículo, cuando también nos dice que mezcló su vino, antiguamente este vino se mezclaba con especias para hacerlo más fuerte y más delicioso. Esto lo mezclaban, si no me equivoco, con un poco de agua. Y antiguamente, bueno, por lo que leí, era para mejorar el vino. O sea, la invitación generosa de la sabiduría nos está ofreciendo, mejor dicho, perdón, su mejor vino, no cualquier cosa. Bueno, el versículo 3 dice, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, como dice en la Reina Valera. Bueno, algunos comentaristas lo asocian a los misioneros. Y cuando habla sobre lo más alto de la ciudad, clamó a las extensiones mismas que provocan los mismos misioneros. Otros también lo aluden que envió a sus criadas. Prácticamente el Señor no va a enviar a cualquier persona, sino que va a enviar a personas consagradas, a las cuales nos van a traer a andar en sabiduría, teniendo ese temor del Señor. Ya el versículo 4 dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura. Dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Bueno, los falta de cordura, literalmente está hablando a aquellos que son débiles, a aquellos que son inconstantes, que se apartan fácilmente, tal vez de los mandamientos. Y aún así a ellos les dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Ya habíamos hablado de que este vendría siendo, cuando es un vino mezclado, estamos hablando del mejor vino, de un buen vino, de no cualquier vino. Cuando dice venid y comed de mi pan en el versículo 5, antiguamente eso era muy cercano, cuando invitaban a las personas a comer a sus casas de su pan, era algo sumamente cercano. Y termina diciendo, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Creo que esto igual encaja prácticamente en estos tiempos, de dejar tal vez nuestra mala manera de vivir, de ese conformismo tal vez, de vivir de una manera simple. Y nos dice que dejemos esas simplezas y andad por el camino de la inteligencia. La invitación que nos está haciendo esta mujer, es la invitación que nos está haciendo el Señor a que seamos sabios. Es prácticamente lo que nos está queriendo enseñar el Señor a través del libro de Proverbios. Que dejemos de andar con simpleza, que dejemos de tener ese pensamiento, esa manera de vivir tan inerte, y que empecemos a accionar como se traduce en el hebreo sabiduría, Jokma, que este sea algo aplicado, que también no sea algo tan solo mental de pensamiento, sino que también derive a alguna acción. Bueno, y siguiendo en este capítulo 9, nos vamos a topar con esta invitación de la mujer insensata. Pero para desglosar este versículo, vamos a definir qué es lo que es insensatez. Bueno, según mi super googleada, dice que insensatez es la falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Por ende, aquella persona que no es sabia tiene todos estos problemas. Tiene falta de buen juicio, tiene falta de prudencia, falta de madurez, y tiene esa falta de inmadurez antes de actuar. Por ende, cuando nosotros no estamos bajo ese temor del Señor, cuando no somos sabios, pasamos a ser personas necias.
Y caemos en el llamado de esta mujer insensata, como dice en Proverbios 9, del 13 al 15, que dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Por ende, aquellos que piensan que estén firmes y cuando realmente no lo están, lo más probable es que sientan más fuerte el llamado de la mujer insensata que que esta mujer personificada en sabiduría, que nos mostraba en el versículo 1 al 6, cuando nos hace esta generosa invitación a su casa, a tomar el mejor vino, a comer de su pan, a cambiar nuestra manera de vivir, que nos invita a dejar las simplezas y a caminar de otra manera. Cuando nos pillamos, cuando estamos idos, cuando no estamos 100% compenetrados con lo que el Señor nos manda, lo más probable es que flaqueemos y nos vayamos a ese camino de locura. El camino a la locura es la necedad, la insensatez. Por ende nos iríamos al lado oscuro. Bueno, y cerrando el capítulo 9, ya nos entramos a estos cientos de dichos cortos, los cuales engloban un montón de situaciones que podemos aplicar en nuestras vidas, como temas familiares, temas incluso hasta sexuales, de generosidad, de deuda, de alcohol, etcétera, los cuales son filtrados por el capítulo número 1 al capítulo número 9, por ese sistema de valores. Todos estos dichos cortos que vamos a empezar a ver desde las próximas clases, desde el capítulo 10 en adelante, están filtrados por ese sistema de valores del capítulo 1 al capítulo 9. Por eso recalcamos y repetimos, ya nos había enseñado Stephanie en las clases anteriores, qué es sabiduría, cuál es el principio de la misma, qué es el temor al Señor, qué es este sistema de valores, cuáles son los capítulos que engloban para después llegar a llenarnos o ya adentrarnos a estos cientos de dichos cortos, cuál era el contexto histórico de por qué se habían creado estos dichos, de dónde provenían, de dónde nace todo este tema de la sabiduría proveniendo de Salomón. Entonces, ya ahora, entrando al capítulo 10, nos damos cuenta de esta figura literaria que utilizaron esos padres proverbiales en aquellos tiempos. Este mensaje corto y preciso, yo cuando leía tal vez capté yo mal la idea o estoy súper fuera de lo que realmente se quiso transmitir, pero a veces lo llevaba como al joven de hoy en día, que quiere el mensaje corto y preciso, que sepa lo que está bien y lo que está mal, algo bastante instantáneo. Veía como a los jóvenes que ya estaban en ese proceso de maduración, que buscaban el dinero, que ya buscaban el poder y que buscaban tal vez a su bella princesa, que no estaban para consejos ya no estaban para los consejos de los papás. Entonces, en esa creatividad de los papás, yo creo, y por lo que he investigado, que ellos en su creatividad, y hasta en una creatividad poética, utilizaron estos paralelismos, estos dichos cortos, paralelismos, estos dichos cortos para poder enseñar de una manera efectiva, rápida y eficaz a aquellos chicos tal vez que se pudieron haber desenfocado en su camino, que se pudieron haber desorientado y que pudieron haber sido llamados, como veíamos en el capítulo 9, por aquella mujer insensata que se paraba al medio de todos, en lo más alto, a llamar a aquellos tal vez que estuvieran flaqueando, o a aquellos mismos que estuvieran en un camino derecho, como termina el capítulo. Es interesante cómo el capítulo 10 nos muestran esos dichos cortos, esa creatividad que utilizaron los padres proverbiales, perdón, se me cambió la imagen. Esos cuadros comparativos tan cortos y tan precisos, con tanta sabiduría que nos enseñan. Por ejemplo, vamos a leer el primer
versículo del capítulo 10 que dice: el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo insensato es el pesar de su madre. Continúa diciendo: nada aprovechan los tesoros mal habidos, pero la justicia libra la muerte. El Señor no dejará hambrienta el alma del justo, pero desbarata los bienes del impío. Prácticamente estás utilizando este paralelismo antitético que, bueno, el paralelismo antitético tira una frase en la primera línea y luego la segunda es totalmente el antónimo a la primera. Aquí prácticamente el Señor nos muestra lo bueno y lo malo, lo justo, lo malvado, lo sabio o lo necio, y las consecuencias de un mal acto, y nos enseña prácticamente en unas frases cortas. Esto, si lo vemos a grandes rasgos, tal vez no tenga un orden. Muchas veces uno se complica cuando quiere leer el libro de Proverbios, por eso siempre se recomienda como leer uno al día. Bueno, me han recomendado a mí eso. No lo he hecho, la verdad, pero normalmente se recomienda por eso, porque es una arista, es un ramillete de enseñanzas claramente que se pueden aplicar hasta al día de hoy, lo podemos aplicar nosotros a nuestras vidas. Pero ya volviendo al tema, el capítulo 10 nos muestra ese contraste del justo y del malvado. Nos muestran un montón de dichos, nos muestran nos regala este rompecabezas nuestro papá, para que nosotros también podamos ir armando nuestra cosmovisión. A medida de la cual, en la medida en la cual nosotros vayamos avanzando, podemos ir armando una buena cosmovisión cristiana. Por ende, o sea, claramente no sé cómo lo distribuyó el Señor, en qué habrá pensado Él, pero claramente es para nuestro bien y no necesariamente tienen que ir de corrido. Explicaba anteriormente que por algo lo hicieron estos dichos cortos y precisos, para poder enseñar a tal vez a un joven que se pudiese desviar, o advertirle de las consecuencias de realizar algo malo. Ya habiendo entendido esta terminación de la gran introducción del sistema de valores de Proverbios capítulo 1 hasta el capítulo 9, para ya meternos de lleno a estos dichos cortos, llenos de sabiduría, ya entendiendo esto, ya la próxima clase, la próxima semana, vamos a poder interiorizarnos más en estos dichos, analizarlos un poco más y ver lo que nuestro papá nos quiere enseñar a través de ellos. Así que vamos a dar por terminada esta lección del día de hoy, y vamos a tener este tiempo para reflexión. Y la primera pregunta dice: ¿qué debería hacer para ser invitado al generoso banquete de la sabiduría? Y la segunda pregunta dice: ¿cuál es la consecuencia de la insensatez? Dentro de lo que está en este capítulo 9 y el capítulo 10. Bueno, ustedes también pueden chequear en el capítulo 10, prácticamente dar la respuesta de inmediato. Pero ¿cuál es la consecuencia de la insensatez? Y para terminar, el versículo de la semana va a ser Proverbios 9, versículo 10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, espero haya sido de bendición la clase del día de hoy. Espero poder ir mejorando mi elocuencia o mi manera de expresarme, para que así todos podamos enriquecernos de lo que el Señor nos tiene preparado en estas 5 lecciones que nos estarían quedando por mi parte, ya que después vendrían las clases del siguiente profesor. Así que espero que
siga, si llegó hasta acá, que siga con esa constancia, que siga con ese ánimo, que siga instando a sus familiares o invitando a aquellos que no conocen mucho y que quieran adquirir este conocimiento, poder compartirles lo que el Señor le está entregando a ustedes por gracia. Así que eso, amados hermanos, me despido. Nos vemos en la próxima semana. Sean bendecidos.